Entonces vamos a hablar un poco de Doppler transcranial en urgencias. Esta charla es interesante porque cuando uno revisa las últimas guías del ACEP, o sea, del Colegio Americano de Medicina de Emergencias para ultrasonido, lo que se encuentra es que no hace parte de las aplicaciones que uno debe aprender, las aplicaciones esenciales que debe aprender un especialista en medicina de emergencias. Solo es mencionado posteriormente como adjunto o una aplicación emergente, aquí lo tenemos, el Doppler transcranial. Sin embargo, no se hace ninguna alusión o profundización de qué tipo de exámenes se van a hacer con ese Doppler transcranial, qué enfermedades, ni la curva de aprendizaje acerca de él. Sin embargo, cuando miramos guías o consensos en cuidado intensivo, ya en los últimos años han salido varios. Este es interesante porque muestra cuáles son las habilidades por niveles que debería manejar las personas dedicadas al cuidado crítico neurológico. Básicamente uno puede decir que el especialista en medicina de emergencias debería estar moviéndose entre el primer escalón y el segundo escalón, sobre todo el primero, que es básicamente toda la evaluación de la arteria cerebral media, que es uno de los vasos más fáciles de evaluar por el ultrasonido y que nos da una información importante y que es el vaso sobre el cual está sustentada la mayor parte de la evidencia que hay sobre el Doppler transcranial. Entonces es un vaso interesante. Además que da la mayor parte de flujo cerebral. En el segundo escalón tenemos el básico más o el básico plus, que ya entraría el emergenciólogo en la capacidad de insonar otras arterias como la cerebral posterior, la cerebral anterior, la vertebral, la cerebral, la basilar, y además hacer evaluaciones de vasoespasmo, de hipertensión endocraniana con evaluación de la vaina de nervio óptico, etcétera. Pero creería yo también que sería importante para el emergenciólogo tener una noción de cuáles son los patrones del paro circulatorio cerebral que aparece ahí en el preavanzado de esta lista, ¿no? Y creería yo que eso es lo que se va a ir imponiendo con los años. Y digo creería porque realmente no, ninguna de las asociaciones importantes en el mundo de la medicina de emergencias tiene un paper o una posición acerca de cuáles son las habilidades del Doppler transcranial en urgencias específicamente. Y pueden diferir un poco de las que pueda tener el intensivista, ya que en urgencias tenemos una labor más inicial de diagnóstico, inicio de manejos y posteriormente entregar información al grupo de neurocrítico para que pueda continuar con el manejo de los pacientes. Pero ¿qué hacemos cuando hacemos un Doppler transcranial? Cuando hacemos un Doppler transcranial estamos haciendo un estudio de la velocidad y un análisis de la velocidad del flujo de las arterias cerebrales. Y suena un poquito raro porque los textos le hablan a uno de que es como la hemodinamia cerebral. Si uno hiciera el comparativo con la hemodinamia que utilizamos cuando hablamos de corazón, hablaríamos del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco está en litros por minuto. Para poder dar un resultado o una evaluación en litros por minuto, uno de los parámetros que tenemos que evaluar es el tracto de salida, un diámetro del vaso o de la estructura por donde sale el líquido. Y de esa forma podemos nosotros cuantificar cuántos litros sale por minuto o cuál es la función del corazón en litros por minuto. Pero eso no lo podemos hacer con el cerebro. ¿Por qué? Porque los equipos de ultrasonido actuales no permiten tener una resolución tal que yo pueda ver las paredes del vaso sanguíneo. Por lo tanto, sin esa medida yo no puedo calcular litros por minuto. Por eso la evaluación hemodinámica cerebral se basa no en los litros, sino en la velocidad de ese flujo. Es decir, es una evaluación indirecta, ¿sí? Y tenemos que entenderlo así, porque puede ser que, dado que no es una medición tan directa, podemos tener errores en la interpretación. Para hacer una evaluación del Doppler transcranial hay dos formas de hacer el Doppler. El Doppler transcranial puro, el Doppler que llaman a ciegas, es decir, aquel que no usa o que no obtiene imágenes 2D, o sea, imágenes anatómicas del cerebro. Es decir, la sonda, que es la parte, el dispositivo que ustedes ven ahí, que es cuando se pone en la región temporal, solamente va a mandar ondas de sonido. Esas ondas de sonido van a chocar con la sangre que está en movimiento en el vaso sanguíneo intracerebral y va a mandar otras ondas en retorno al transductor y pues el software del equipo va a dar una información con respecto a eso, ¿sí?
Esa información se va a graficar en la pantalla del equipo como un espectro de señal de velocidad con respecto al tiempo. Entonces son esas ondas que ustedes ven ahí. Los equipos que usan para eso son como el que ven en la pantalla, tiene varias sondas o transductores, y básicamente para poder llegar a esos vasos uno tiene que saber a qué profundidad está cada vaso, escuchar el sonido del vaso y mirar el espectro de señal. Son equipos que se usan mucho, sobre todo en laboratorios de neurosonología, y permiten también hacer evaluaciones constantes en el tiempo con algunos tipos de dispositivos que se colocan en la cabeza de los pacientes neurocríticos. Sin embargo, el tipo de evaluación que nosotros hacemos en urgencias y en cuidado intensivo usualmente va a ser con un ecógrafo convencional o un ecógrafo portátil, como los que seguramente vieron en la primera charla, utilizando un transductor cardíaco. Este transductor se coloca en una de las ventanas que vamos a insonar y vamos a obtener bastante información. Uno, vamos a tener una imagen 2D, es decir, una imagen anatómica del cerebro. Aquí ahorita les explicaré cuáles son las estructuras que se están viendo por dentro, pero básicamente este es el parénquima cerebral. Además vamos a tener una imagen de Doppler color, ¿sí? Sale esta cajita o este triángulo acá, y aquí vamos a tener una imagen donde lo rojo, como hablaron en las charlas anteriores, será el flujo que se acerca al transductor y lo azul lo que se aleja, y eso permite que uno pueda distinguir qué vaso está insonando. Y lo otro que hace uno después es que hace un análisis de Doppler pulsado, que nos permite tener una imagen con un espectro o una imagen espectral como la que vemos ahí, donde vemos unas ondas que analizaremos para tener la información y poder saber cómo está la hemodinamia cerebral. Cuando tratamos de mirar indicaciones en la literatura, encontramos listados gigantes de una cantidad de cosas que se puede hacer con un Doppler transcranial, evaluación, monitoría, diagnóstico, seguimiento de los pacientes, pero esta lista es demasiado grande y en emergencias probablemente se sale un poco del espectro de lo que hacemos. No hay algún acuerdo de asociaciones en emergencias que digan cuáles son las indicaciones específicas, pero sí hay algunos autores en emergencias que han escrito algunos artículos que nos llevan a entender cuáles serían las aplicaciones más importantes en el ámbito de urgencias. Esas indicaciones probablemente las más importantes son las que tienen en esa diapositiva. Tratar de evaluar si el paciente tiene un vasoespasmo, tratar de evaluar si hay hipertensión endocraniana, muerte cerebral o evento cerebrovascular agudo. ¿Por qué usar ultrasonido si tenemos TAC, resonancia, angiografía? Por muchas razones. Hay ventajas, es un procedimiento seguro, no invasivo, sin radiación, pero hay una cosa importante, te da información en tiempo real y es algo que puedes repetir las veces que sean necesarias. Además, aunque la literatura habla de ambientes con pocos recursos, a veces en Bogotá hay hospitales que ese día se les daña el TAC y uno ve el reporte ahí en esos chats que tenemos de los grupos de emergencia, ¿no? Hoy no tenemos no tenemos TAC en tal hospital. O sea, ese hospital de tercer nivel, a veces universitario, a veces no tiene TAC, porque está en reparaciones, ¿sí? O a veces ese TAC está ocupado porque ese hospital solamente tiene un TAC y está en un procedimiento. Entonces, ahí al paciente y usted tiene el ecógrafo al lado. Usted puede ir sabiendo qué está pasando con el paciente antes de llevarlo al TAC, así tenga disponible el TAC en el hospital. Otro ambiente es, por ejemplo, cuando usted recibe el turno de la tarde y tiene un TAC que tomaron a las 8 de la mañana. Las decisiones que usted está tomando con respecto a la imagen se basan en algo que pasó hace 6 o 8 horas, dependiendo de la hora que le hicieron el TAC. La ecografía en tiempo real, repetida y asociada a la evaluación y al seguimiento de los pacientes y sobre todo cuando hay cambios clínicos en el paciente, le va a dar información adicional, que incluso puede llevar a que usted tome otra nueva imagen o que llame a un grupo especializado, ya sea en la parte quirúrgica, médica o de algún tipo de intervención endovascular. Desventajas sí tiene, claro. Tiene desventaja que es operador dependiente, ¿sí? Uno a veces uno ve el corazón y como que ve las estructuras del corazón y los ventrículos y como que entiende el asunto, ¿no? Aquí es un poquito más difícil porque la anatomía toca verla usualmente a través de un hueso y eso hace que la resolución de la imagen no sea buena. Entonces tenemos que ayudarnos con el Doppler color y con otras herramientas y habilidades para poder tener la mejor imagen posible. Hay que tener una angulación adecuada, si no la medida que estamos haciendo no es la mejor. Entonces sí se requiere una curva un poquito más avanzada y de hecho este tipo de cosas que tienen Doppler se consideran que son unas habilidades que requieren mucho más repeticiones que, por ejemplo, mirar si un paciente tiene líquido o no en el espacio pleural o en el espacio abdominal, ¿sí? Pero
realmente uno lo adquiere con el tiempo y se vuelve bastante sencillo al final. Lo otro es que hay una diferencia entre la precisión de una ecografía y el dato que le puede dar el gol estándar a uno. Hay hasta un 20% de los pacientes describe la literatura, sobre todo mujeres que pueden tener una mala ventana, sobre todo temporal. Entonces eso hace que en esos pacientes, por más que queramos, no vamos a poder ver ningún tipo de estructura ni vamos a obtener información. Es importante saber que eso puede pasar. Y dependiendo qué tantas cosas haga, qué tantas cosas analice en el cerebro, pues usted va a tener un tiempo de examen que puede ser más prolongado. ¿Cómo realizamos este estudio? Este estudio lo realizamos a través de varias ventanas, pero la ventana más importante para el emergenciólogo es la transtemporal. Es la ventana que le permite ver uno la mayor cantidad de vasos. Es la ventana que tiene más evidencia. Es la ventana que accede a los vasos que generan la mayor parte de la circulación cerebral. Entonces es un buen punto de partida para uno tener información de lo que está pasando con el paciente. ¿Cómo se hace? Se coloca el transductor en esta región, por encima del cigomático, por delante de la oreja, en varios puntos. Uno de los errores frecuentes cuando uno empieza es que uno lee en el libro donde se pone y no mueve ese transductor de ahí y resulta que ahí no obtiene imagen. Entonces hay que libremente ir moviéndose unos centímetros hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, para tratar de tener la mejor imagen posible del parénquima cerebral. Una vez que uno está en el sitio donde tiene imágenes, lo que hace es cambio de las angulaciones, porque vamos a empezar viendo sonoanatomía. ¿Sí? ¿Cómo así? Si usted está en ese punto e inclina el transductor hacia caudal, unos 10 a 15 grados, la señal de sonido va a chocar con las estructuras que están acá, que aquí se ve pues todo el parénquima cerebral, pero usualmente lo que va a chocar es con los huesos. ¿Qué huesos? Los huesos que forman aquí la fosa temporal. Por delante el esfenoides, por detrás o posterior la porción petrosa del temporal. ¿Sí? Y en esta parte de acá van a entrar los vasos al cerebro, es decir, uno puede localizar ahí con Doppler color la emergencia o la entrada de la arteria carótida interna. Aquí tenemos en esta imagen, entonces esta parte que se ve más hiperecóica o blanca es la fosa temporal. Esta parte de aquí sería la parte del esfenoides y esta parte de aquí la parte de la porción petrosa del temporal. ¿Sí? Si angulamos a 0 grados el transductor en esa fase, entonces lo que vamos a tratar de identificar es el mesencéfalo. ¿Sí? Entonces la vamos a identificar como una estructura en forma de Mickey Mouse o de alas de mariposa, que es esa parte que está en el centro. ¿Sí? Esta es una de las imágenes más importantes. ¿Por qué? Porque alrededor de esa imagen, ¿sí? Que es la que vemos aquí en hipoecóica o más oscura, ¿sí? Alrededor es donde se van a visualizar con el Doppler color todos los vasos del cerebro, lo del polígono de Willis. Aquí tenemos los vasos que vamos a visualizar, entonces podemos otra vez. Esta parte de aquí sería el mesencéfalo, donde están las P's, ¿sí? Esta señal roja que va hacia el transductor, porque el transductor estará acá arriba, sería la señal de la arteria cerebral media, la porción M1, la azul que se aleja es la cerebral anterior, este rojo y azul que rodea en la parte del mesencéfalo, el rojo es la porción P1 de la cerebral posterior y el azul es la P2. Lo que se ve al otro lado son los vasos contralaterales, por eso se invierte el color. ¿Sí? Entonces, si uno tiene esa imagen, uno puede empezar a medir velocidades. ¿Por qué? Porque cada velocidad va a ser, o cada vaso va a tener una velocidad normal diferente, y entonces es importante tener relacionamiento de eso. ¿Sí? Generalmente la arteria cerebral media tiene una velocidad media que está entre 60 y 70, y ahí va bajando a la arteria la anterior y la posterior, tienen que restarle más o menos 10, pero es mejor utilizar una tabla para eso. Otro plano que podemos hacer es el plano diencefálico, que lo hacemos inclinando el transductor unos 10 a 15 grados hacia cefálico. Ahí la señal del sonido va a chocar contra el tercer ventrículo, ¿sí? Que vemos ahí, contra las paredes del tercer ventrículo. De esta forma vamos a obtener dos líneas blancas hiperecóicas que van a determinar más o menos dónde queda la línea media del paciente. Entonces, esta proyección es muy útil para establecer si hay desviaciones de la línea media, y también uno puede medir la distancia entre las paredes del tercer ventrículo para mirar si hay hidrocefalia. El último plano es el plano ventricular, que se hace inclinando un poco más, otros 10 a 15 grados hacia cefálico el transductor, para que la señal del sonido
choque contra los ventrículos laterales. Y entonces vamos a obtener una señal que va a mostrar dos líneas hiperecoicas que se van distanciando entre ellas. Bueno, y esta sería más o menos la señal de lo que hacemos cuando ponemos el transductor. No siempre se ve toda la sononotomía como en las imágenes anteriores, pero con el Doppler color nos puede ayudar bastante. Aquí vemos una señal que nos deja ver de forma adecuada la cerebral anterior, perdón, la cerebral media del lado derecho, en este caso, en este paciente. Lo que hacemos después es poner una herramienta que es el Doppler pulsado. Entonces aparece una línea, una cosa que se llama volumen de muestra, ajustamos el ángulo que no debe ser superior a 30 grados en lo posible, y vamos a obtener este espectro de imágenes, de una imagen donde el eje X es el tiempo y el eje Y es la velocidad, y entonces ahí vamos a obtener un espectro de esa relación velocidad-tiempo en la señal del movimiento de las partículas sanguíneas en la sangre. ¿Qué hacemos con ese espectro? Con una herramienta que tiene el ecógrafo vamos a buscar una línea envolvente, es decir, vamos a rodear la parte más externa o más superior de esa línea, ¿sí?, para dibujar el contorno de esa curva, de esa señal. Eso se llama la envolvente. Y vamos a obtener dos datos principales. Uno es la velocidad del pico sistólico y el otro es la velocidad de fin de diástole. Con esos dos datos se puede hacer todo lo que uno requiere en la parte básica del análisis Doppler transcranial, porque con esas dos determinaciones puedo calcular la velocidad media, ¿sí?, y además el índice de pulsatilidad, que básicamente nos habla de la resistencia al flujo, ¿sí?, intraarterial. Entonces, esos son los dos datos principales para el análisis del Doppler transcranial. Aquí, por ejemplo, hicimos eso, obtuvimos la señal de la cerebral media, hicimos la envolvente y el aparato hace los cálculos, no necesita aprenderse esas fórmulas, ¿sí? Si usted tiene el software adecuado, el aparato le va a dar la velocidad del pico sistólico, la del fin de diástole, el índice de pulsatilidad que se llama IP, que es el importante, y el Tmax, o en otros lados aparece PTP, que es básicamente la velocidad media, que es la que vamos a trabajar. Este es un vaso normal. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos y lo que haremos en el taller esta tarde. Bueno, también se pueden hacer cálculos indirectos de la presión de perfusión cerebral y estimación de la presión intracraniana, que también pueden ser utilizados para tomar decisiones, aunque puede haber una diferencia con respecto a las mediciones obtenidas de forma invasiva. Pero las preguntas en ultrasonido de emergencias tratamos de hacer preguntas, y la pregunta inicial, una de las preguntas que uno se hace en un paciente es, ¿tiene vasospasmo, sí o no? Entonces, ¿cómo contestamos eso? Básicamente, haremos la evaluación para vasospasmo en pacientes que tengan riesgo de vasospasmo, usualmente los pacientes con hemorragia subaracnoidea, que más probablemente en urgencias son víctimas de un trauma o que se les rompió un aneurisma. Recordar que el vasospasmo va a producir un estrechamiento progresivo de la arteria, lo cual puede producir isquemia e infarto, y eso discapacidad y muerte. Y que este tipo de complicaciones puede suceder hasta en los primeros 21 días de sucedido el evento. Entonces hay una cosa que es muy importante. ¿Cómo así que yo voy a mirar estrechamiento si no puedo ver los diámetros del vaso porque no puedo ver las paredes? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si el paciente realmente tiene una disminución del diámetro del vaso o no? O sea, si tiene un vasoespasmo. Entonces utilizamos el principio Bernoulli, en el cual sabemos que si se estrecha una porción de un vaso de conducción, la velocidad aumenta y la presión baja para hacer que el volumen pueda llegar hacia el otro extremo. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Estamos asumiendo, cuando hacemos el análisis de Doppler, que la velocidad aumentó porque se estrechó el vaso, pero puede que no sea así. Puede ser que todo el circuito aumentó su velocidad y estamos hablando de algo de hiperemia y no de un estrechamiento o un vasoespasmo. Ya miraremos cómo han tratado de resolver esa cuestión de tratar de diferenciar una cosa con otra durante la charla. Pero es importante que entendamos que aquí vamos siempre a suponer que una disminución del diámetro va a ir relacionada con un aumento de la velocidad del flujo. Las velocidades normales en la arteria cerebral media, que es la que vamos a trabajar en esta charla y en el taller, son menores a 80. Sin embargo, hablamos de vasoespasmo cuando generalmente van por encima de 120 y se habla de un vasoespasmo crítico por encima de 200 centímetros por segundo. Es importante entender, como habíamos visto, que no solo la disminución del diámetro va a explicar pues que el paciente tenga una velocidad aumentada. Hay otros factores que ven ahí en la tabla
que muestran que también pueden aumentar la velocidad del flujo, y eso hay que tenerlo en cuenta porque son factores confusores que pueden hacer que interpretemos mal la información que nos está dando el Doppler transcraneal. Entonces, habíamos hablado que hay un problema ahí de diferenciar entre hiperemia y vasoespasmo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, el doctor Lindergaard en los 80s aplicó un índice. El índice es coger la velocidad media de la arteria cerebral media y dividirlo con la velocidad media de la arteria carótida interna del mismo lado. Cuando ese índice da menos de 3, estamos hablando de hiperemia, y en adelante, por encima de 3, estamos hablando de que el problema sí es un vasoespasmo, y entre más alto sea el índice, pues más severidad tendrá ese vasoespasmo. Entonces, muchos autores, la mayor parte de los expertos consideran que siempre que sea el índice de Lindergaard, o sea que uno debería hacer la ventana trastemporal y una ventana submandibular para poder hacer el Doppler de la carótida interna. En esta diapositiva vemos el comportamiento del seguimiento en días de un paciente, en el cual vamos a ver cómo la velocidad va aumentando secuencialmente. En el día 2 es de 95 centímetros por segundo, en el día 3, 112, en el 4, 152, y en el 5 ya tiene un aumento crítico de la velocidad por estar encima de 200. Y el Lindergaard nos ayuda a establecer la diferencia, sobre todo en estos dos últimos, en los cuales muestra un índice mayor de 3. Entonces, así es como se hace el análisis. Este autor, el doctor Roba, hace un artículo en el cual dice cómo utilizo yo el Doppler transcranial, que es bastante interesante. Cuando usted tiene pacientes con riesgo de vasoespasmo, debe utilizar el Doppler, ojalá para ver todos los vasos. En medicina de emergencia utilizaremos sobre todo la cerebral media, pero debería utilizar el análisis para vasos intracranianos y extracranianos, todos los vasos. Sí, y esto se debería hacer todos los días o por lo menos 2 veces o 2 veces al día. Ojalá, idealmente. Si la velocidad es mayor de 200, debería ir a test confirmatorios, a test de perfusión o angiografía y terapia inmediata, porque es un punto crítico. Si tiene un valor entre 120 y 200 o un incremento de más de 50 de la velocidad en las últimas 24 horas, ese paciente se beneficiaría de que le hiciera el índice de Lindergaard. Pero como les dije, muchos doctores consideran que se le debe hacer a todos los pacientes. Es importante entender que valores por debajo de 120, dados el rendimiento de esta prueba, no descartan la presencia de vasoespasmos. Si usted tiene sospecha que tiene vasoespasmos y las velocidades sean menores de 120, debería ir a un test confirmatorio. La segunda pregunta es si el paciente tiene hipertensión endocraniana. Entonces vamos a entender algo rápidamente. Uno tiene 2 tipos de circulación. La circulación periférica usualmente tiene alta resistencia, que es lo que vemos aquí en esa arteria arriba. Bueno, no está. Bueno, arriba vemos que el sistema tiene alta resistencia. ¿Por qué sé que tiene alta resistencia? Porque miren, tiene un pico sistólico y después tiene un retroceso por debajo de la línea base y otra vez. Es una onda trifásica y hay una parte de esa onda que no tiene flujo hasta que arranca la nueva pulsación. O sea, la resistencia que tiene es tanta que llega a unos momentos en los cuales no hay flujo, y eso es lo normal de la circulación que uno tiene periférica. Un brazo, esta es la radial. En cambio, el de abajo es una señal de una cerebral media. Ahí vemos que eso no sucede. Siempre tiene flujo. Durante diástole hay flujo hasta que arranca el siguiente pico sistólico, ¿sí? Es un sistema de baja resistencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos nosotros hipertensión endocraniana? Vemos lo que va a terminar pasando cuando aumenta la presión en una bóveda cerrada, es que va a interferir o va a disminuir sobre todo el fin de diástole. La velocidad de fin de diástole se va a ir disminuyendo. Incluso en las peores circunstancias se puede convertir casi en un flujo que no tenga velocidad a nivel diastólico. Entonces, entre más se parezca a un vaso periférico, peor está el paciente, más o menos para que lo entendamos. Entonces, aquí lo que hice fue tomar estas 2 imágenes. La imagen de la izquierda es la arteria carótida externa. Miremos que la arteria carótida externa, los flujos llegan hasta la línea base, es decir, se comporta como si fuera un vaso periférico, es un vaso o una circulación de alta resistencia. En cambio, la carótida interna, de donde van a depender los vasos intracranianos, se comporta como un vaso de baja resistencia, por eso no llega a cero la señal, ¿sí? Ahora, ¿cómo diagnosticamos entonces si tiene hipertensión endocraniana? La forma de la onda ayuda mucho.
Cuando usted ve formas de onda con picos sistólicos que después van hacia una disminución de las velocidades diastólicas que se acercan a la línea, quiere decir que hay un aumento de las presiones que están disminuyendo esa velocidad de fin de diástole. Entonces, la sola forma nos ayuda, ¿sí? Pero también los cálculos que hace el aparato que podemos hacer también a mano. Por ejemplo, el IP, la índice de pulsatilidad mayor de 1.2, algunos autores hablan de 1.3 y otros de 1.4, son sugestivos de hipertensión endocraniana. Sin embargo, se considera hoy en día que no debe usarse solo como único índice. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones que aumentan el IP, diferentes a la hipertensión endocraniana. Entonces, siempre debe estar asociado a medir la velocidad de fin de diástole. Cuando tenemos IPs mayores de 1.2 con velocidades de fin de diástole menor de 20 o de 25, dicen algunos autores, podemos tener una buena presunción de que el paciente está causando con una hipertensión endocraniana. O también podemos hacer una medición indirecta, como hemos visto en las fórmulas anteriores, de la presión intracraniana. Si tenemos estas mediciones como positivas, deberíamos considerar con el grupo neurocrítico si el paciente requiere o no monitoría invasiva. En esa tabla, en la parte derecha de la tabla, vemos los factores que incrementan el IP. Miren que son muchos, incluso está la bradicardia, la hipotermia, bueno, una cantidad de factores que uno tiene que tener en cuenta porque son factores de confusión que pueden hacer pensar que el paciente tiene una hipertensión endocraniana cuando no la tiene. Entonces, miremos aquí este seguimiento. En la parte de arriba vemos cómo la velocidad IP, ahí se ve en el extremo del lado derecho, se ve que el IP inicial de este paciente es de 0.75, después sigue un IP de 1.07 y en el último es de 3.1. Ese sería cómo evoluciona un paciente si aumenta la presión intracraniana. Obviamente, la idea es poder hacer alguna intervención antes de que el paciente siga empeorando, ¿no? La tercera pregunta es si tiene un patrón de muerte cerebral o no. Eso no quiere decir que el médico de emergencias diagnostique o termine una muerte cerebral. Quiere decir que uno puede ver algunos patrones que pueden sugerir que ese paciente está en ese proceso y entonces, ayudado con el grupo de neurocríticos, poder establecer cuál es el estado real del paciente. Eso tiene importancia también en la forma como manejamos los recursos y la oportunidad de estos pacientes. Entonces, hay tres tipos de patrones ultrasonográficos que debemos identificar si un paciente está en muerte cerebral, y eso debe verse en el tiempo, deben seguir los mismos patrones. El primer es la separación sístole-diástole, que es la primera que vemos ahí. Ahí lo que están viendo es que hay momentos en los cuales en la diástole no hay flujo, y eso es incompatible con la vida. Segundo patrón posible, que la parte diastólica sea negativa, o sea, debajo de la línea base. Tampoco es compatible con la vida, eso se llama flujo reverberante. Y el tercero es que lo único que supere la presión extrínseca de ese vaso sea el pico sistólico, donde debería más presión. Ahí lo que vemos son espigas, y se llama espigas sistólicas. El otro patrón que no aparece ahí es que no tenga ningún flujo, y solamente lo utilizaremos si la persona capacitada ha visto el flujo antes y después ya desaparece. Pero cualquiera de estos flujos son incompatibles con la vida si están en toda la circulación anterior y posterior, y si en determinaciones seriadas pues tenemos los mismos patrones. Y la cuarta pregunta es si hay oclusión de la circulación. En este caso hablaremos de la arteria cerebral media, que es la que más utilizamos en urgencias. Hay unos signos de oclusión, básicamente es que usted no tenga señal. O sea, usted mira uno de los lados del paciente, en un paciente que tenga una clínica adecuada, un contexto clínico apropiado, y en uno de los lados se ve la cerebral media y en el otro no, o se ve amputada, ¿sí? Esa sería la más fácil, la más útil. También puede ver cuando hay signos de estenosis, y en estenosis es otro estrechamiento en el cual la velocidad media puede estar aumentada en el cemento estenótico, o también hay otros signos secundarios como la disminución de la velocidad más allá del sector de la lesión, o que se aumente el índice de pulsatilidad también en el mismo sitio. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente de hace unas semanas, un par de semanas. En la parte derecha de la pantalla vemos que se ve toda la cerebral media, ¿sí? En cambio, si vamos a la otra parte de la pantalla, vemos que solamente se ve un segmento rojo y no se ve el resto del vaso, ¿sí? Y en las medidas que se hicieron, encontramos que este paciente, como decía la diapositiva anterior, tiene una
PI o IP, un índice de pulsatilidad aumentado, está en 2.42 y además tiene un flujo, una velocidad de flujo disminuido en 11.25. Y hasta ahí iría lo que tiene que ver con Doppler transcranial. Doppler transcranial no es lo único que hace uno en neurocienología, simplemente mencionaré rápidamente algunas otras cosas de las muchas que se puede hacer para examinar la parte neurológica de los pacientes con un ecógrafo. Una es tratar de mirar si es desviación de la línea media. Entonces partimos de una medición, se pone el transductor en uno de los temporales y se trata de mirar las dos líneas que determinan la presencia del tercer ventrículo y uno mide. Y después lo hace del otro lado y hace una operación matemática que es la primera medida es A, la segunda es B, divide entre 2, esa resta, y aunque tienen utilidad valores por encima de 0.25, se considera que por encima de 0.5 de desviación ya hay pobre pronóstico en los pacientes. Lo otro que podemos hacer, como les había dicho anteriormente, es mirar la distancia de las paredes del tercer ventrículo y en la medida que sea más grande, pues uno está hablando de la mayor probabilidad de hidrocefalia y esto cambia con la edad, siendo hasta más o menos 5 milímetros normal debajo de los 60 años y hasta más o menos 10 milímetros, 8, 10 milímetros cuando son mayores de 60 años, con una buena correlación con respecto a la resonancia magnética. Y por último, sin entrar en mucho detalle porque esto daría como para toda una mañana, la vaina del nervio óptico. Básicamente medir qué tanto se agranda eso a 3 milímetros y pues básicamente el punto de corte ha ido subiendo con los años, anteriormente era 4,8, después 5, ahora van 5,8, otros dicen que 6, 7, depende de cómo lo midan y de pues, todos los estudios que están haciendo, pero básicamente se considera un predictor de hipertensión endocraniana. Muchas gracias.